Después de todo lo que hemos vivido en noviembre del 2019 y en diciembre, todos estábamos esperanzados por lo bueno que se iba a venir el 2020. Había mucha expectativa por todo lo que íbamos a hacer como emprendedores o como empresarios. Se avecinaba un buen año, incluso algunos dijeron que era un año par y bueno, era el comienzo de un nuevo siglo y muchos planes que estábamos queriendo realizar han sido truncados precisamente por la pandemia. La pandemia ha llegado a todo el mundo, básicamente desde enero del 2020, justamente ya se veían los primeros casos en Europa, y aunque pensábamos que no iba a venir acá a Bolivia, pues llegó. Tuvimos los primeros casos en marzo y pasamos de estar tal vez expectantes de lo que pasaba en otras partes del mundo a estar preocupados, como este meme que ustedes ven aquí al costado, que ya estábamos preocupados por no contagiarnos, por cuidarnos, y esto ha tenido una serie de repercusiones, no solo en el hecho de la forma en la que nos comportamos, la forma en la que compramos y vendemos, sino también en la forma en la que nos relacionamos. Definitivamente la pandemia, ha cambiado todo en nuestro mundo. Y aunque haya vacuna, y justamente vamos a hablar de eso en un momento, no va a cambiar algunos hábitos que ya hemos ido adoptando como raza humana. Bien, pero eso no ha sido lo más crítico, lo más triste. Obviamente la salud sí ha sido importante, hemos visto morir algunos amigos y familiares y todavía estamos en esa encrucijada, ¿no? De no saber cuándo va a terminar la pandemia o cuándo vamos a poder volver a la normalidad como antes, como lo hacíamos años anteriores. Pero la pandemia ha golpeado también muy duro las economías bolivianas, a las familias sobre todo, pero también a las empresas. Justamente este es dos artículos que yo les quiero mostrar en este momento de dos periódicos diferentes que mencionan que Bolivia ha enfrentado su peor año económico en toda la historia producto de la pandemia. Los que más se han visto afectados en estas cuarentenas o producto de este virus han sido las pymes o las pequeñas empresas que no pueden darse el lujo de parar o de cerrar durante mucho tiempo. Ha sido todo un caos y hay muchos economistas que tratan de explicar este fenómeno, de lo que ha pasado, lo que está sucediendo. Tal vez no como antes, pero todavía estamos saliendo de eso, ¿no? Y lo que ellos mencionan, o el concepto, la teoría que ellos tienen, se trata en todo caso del shock de la demanda y de la oferta. ¿Qué significa eso? Cuando tú mueves un elemento o un factor económico, lo que tú haces es beneficiar a la demanda o beneficias a la oferta. Cuando un gobierno promueve alguna política pública de gasto o de consumo, lo que está haciendo es promover o incentivar la demanda. Pero cuando realiza subsidios a las empresas o cuando promueve la inversión privada, lo que está haciendo es promover la oferta, ¿no? Esto es un concepto bastante sencillo de entender, yo sé que muchos de ustedes lo entienden. Lo que ha pasado con la pandemia justamente es el shock de la demanda y de la oferta, de lo que antes jamás se había visto, a menos no ha sido muy frecuente como antes. Los únicos contextos donde se veía el shock de la demanda y de la oferta usualmente son en guerras. ¿Qué significa esto? Shock de demanda y shock de oferta significa que no hay oferta de productos, no hay producción, porque tampoco hay demanda. Es justamente lo que ha causado el coronavirus, ¿no? El coronavirus nos ha puesto a todos nosotros en cuarentenas rígidas, obviamente por cuidar la salud, pero esto ha repercutido en que no haya producción, y como no hay producción no hay demanda, o como quieras verlo, si quieres lo puedes ver al revés. Eso es lo que ha pasado y por eso ha sido tan complicado y por eso es tan difícil salir de todo esto. Porque si no hay demanda, no tiene sentido que una empresa produzca sus productos o venda sus servicios, porque no hay personas o empresas que lo quieran comprar todavía. Sé que es un tema bastante complicado, bastante extenso, pero yo quería darte solamente los lineamientos generales de cómo funciona todo este asunto. Muchos presidentes, incluso nuestra expresidenta de Bolivia, presidentes de otros países, pusieron tweets, ¿no?, donde mencionaban la gran crisis económica que se estaba viniendo o estaban pasando. El presidente de Chile justamente había mencionado que estaba en conversaciones con otros mandatarios para poder salir de esta recesión económica, y justamente es el término que se utiliza para estas crisis en las que nos encontramos ahora, ¿no? Y esto es importante mencionar porque acá en Bolivia las pymes representan casi el 80% de toda la economía boliviana y generan el 40% de todo el empleo de Bolivia. Es una cifra bastante alta. Si tú comparas estas cifras con otros países mucho más desarrollados, sobre todo los que están en Europa, en Norteamérica, esos países obviamente la tasa o el porcentaje de pymes
representan tal vez el 30, el 40%, porque la mayor parte del sector privado son empresas grandes, ¿no? O corporaciones que ya están establecidas. Acá en Bolivia no, acá en Bolivia las pymes representan un alto porcentaje de trabajo y de la economía boliviana. Esto yo lo cuento porque justamente es lo que ha pasado acá en la pandemia, ¿no? Las empresas que se han visto más afectadas han sido las pequeñas y las medianas. Y sobre todo también el sector informal. Pero yo me quiero abocar o me quiero centrar justamente en las pymes y en las medianas empresas. Pero ¿por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te estoy contando todo este preámbulo o el contexto? Es para que tú puedas comprender de mejor manera qué cambios ha traído la pandemia, o si quieres en el 2020, qué cambios han habido en las empresas. Tú que eres emprendedor, tú que estás comenzando un negocio tal vez, o tú que ya tienes una empresa establecida, seguramente te has dado cuenta que hay algunos hábitos o algunas cosas que ya no son como eran antes. Y justamente las empresas se han ido adaptando a todo esto. Bien, después de todo el show del coronavirus, todas las cosas difíciles que nos ha tocado vivir como humanidad, ha llegado algo al rescate. Todas las empresas hablaban de esto y es las ventas online y el marketing digital. Sé que esto se hablaba desde hace mucho tiempo, seguramente tú lo escuchabas desde el 2015, el tema de marketing digital. Nosotros como empresa promovíamos el uso, o si quieren el empleo de estas estrategias digitales para poder potenciar las marcas o para poder incrementar las oportunidades de venta. Pero no ha sido hasta el 2020 en donde las empresas se han dado cuenta de que era la única salida para que puedan por lo menos tratar de sobrevivir o por lo menos perder o tratar de no perder casi nada, ¿no? Producto del coronavirus. Todos reconocemos esta imagen, ¿no? Esta imagen es una imagen de un restaurante normal como lo conocíamos antes. Pero de pronto con las cuarentenas y con el confinamiento en todas nuestras ciudades, algunos con más restricciones y algunos con menos, esto ha ido cambiando de a poco. De pronto ya, no ha sido de a poco, ha sido de pronto ya no veíamos los restaurantes llenos como antes. A raíz de las cuarentenas nos debíamos quedar en casa. Entonces los restaurantes se han visto obligados a optar por servicios de delivery. Y quiero que tú veas esta imagen, ahí a la izquierda puse el delivery de Yaigo y de Pedidos Ya. Sé que hay muchos otros, solamente quiero centrarme en esto como ejemplo para que podamos entender juntos cómo ha sido este cambio, ¿no? De tener tal vez restaurantes llenos, si tú eres dueño de un restaurante, de tener las mesas llenas, hoteles llenos, a pasar a otra etapa donde necesitábamos optar por otro tipo de estrategias de logística. Como ya no teníamos a las personas comiendo en los restaurantes, las personas estaban en casa. La única forma de llegar a ellos era a través del delivery. Yo me centro mucho en esto porque la pandemia ha obligado, y utilizo la palabra obligar, a todos los restaurantes a utilizar apps de pedidos. Recuerden ustedes que antes, el 2018-2019, al menos acá en Bolivia, muy pocas empresas utilizaban estas aplicaciones de pedidos, incluso tú. Muy pocos utilizaban. ¿Por qué? Porque preferíamos la experiencia de ir a comer a los restaurantes, ¿no? O tal vez llamábamos por teléfono, pero no nos importaba mucho pedir a través de estas aplicaciones. El 2018 han nacido estas empresas de delivery como Yaigo, Pedidos Ya, Mr. Delivery, Patio Service, hay muchas otras empresas. El 2018. Quiero hablar un poquito de Pedidos Ya, y tú te preguntarás por qué estamos hablando de esto. Es para darte contexto de cómo ha ido cambiando la cosa a lo largo de este tiempo y cómo el 2020 ha explotado todos estos servicios. Pedidos Ya no es una empresa boliviana, obviamente, es un holding internacional que tiene más de 60,000 restaurantes afiliados en toda Latinoamérica. Pedidos Ya está presente en más de 14 países. Es un holding de una empresa mucho más grande. Realmente Pedidos Ya ha nacido en el 2009 en Colombia, pero ha ido adquiriendo más usuarios y al final se ha vendido a un holding de empresas que se llama Delivery Hero, ¿no? El 2011 se vendió eso y el 2012 ya le invirtieron una muy buena cantidad de dinero para expandirse a toda Latinoamérica. En Bolivia Pedidos Ya está presente desde el 2018. Pero yo quiero preguntarte algo, ¿conocías Pedidos Ya o alguna aplicación de delivery antes del 2020? Probablemente sí, como yo tal vez, a mí me gusta mucho utilizar aplicaciones nuevas, me gusta mucho pedir comida a domicilio, pero la mayoría de los bolivianos no conocían estas aplicaciones, a pesar de que estas empresas le metían muy fuerte dinero a publicidad. Tenían muy buenas estrategias y sobre todo muy buen presupuesto para comunicar la idea de que existía un patio de comidas online, pero las personas no le daban mucha importancia hasta el 2020. Y esto es lógico.
Desde el punto de vista de una persona que no tiene una empresa, obviamente adoptar un nuevo servicio siempre va a ser complicado. Convencer a alguien de que use algo nuevo siempre es difícil. Pero desde el punto de vista de las empresas, sobre todo aquí en Latinoamérica, la mayoría de las empresas no tiene el contexto claro y tampoco tienen una visión adecuada de cómo va a ser el futuro. Yo estoy seguro que si tú tienes un restaurante o cualquier negocio, seguramente Pedidos ya ha venido hacia ti y te ofreció su aplicación, ¿no? Para que tú puedas vender en internet, pero a la mayoría le dijo que no. ¿Cómo yo sé esto? Porque nosotros también tenemos este tipo de servicios y plataformas que ofrecemos a empresas, pero muy pocas empresas realmente ven el beneficio a largo plazo, hasta que se les obliga a usarlo, ¿no? Como la pandemia. Y es cierto, la mayoría de los emprendedores y empresarios no ven el futuro, no tienen una correcta visión de cómo va a ser. Y esto no es 100% culpa de ellos, obviamente sí es culpa de ellos, pero realmente es porque tienen muchas cosas en qué pensar. Una empresa no funciona solamente con el tema de la innovación, tienes que pensar en temas administrativos, tienes que pensar en cómo generar más clientes, cómo mantener a tus empleados, cómo sacar a flote tu empresa. Entonces están bastante ocupados nuestros emprendedores en cosas del día a día, pero no se preocupan por potenciar o por innovar su negocio. Bien. Yo quiero darte un test a ver para que califiques qué tan digitalizada está tu empresa, ahora que se habla mucho de este tema, ¿no? De la digitalización. ¿Qué tan digital es tu negocio? ¿Tienes un sitio web corporativo? Yo estoy seguro que sí. Con la pandemia estoy seguro que muchos negocios han empezado a adoptar estas estrategias o estas herramientas, por así decirlo. Pero ¿este sitio web te ayuda a vender o a conseguir clientes? Yo quiero que te respondas eso. Muy probablemente no. Y yo sé que es cierto porque muchas empresas tienen su sitio web, pero no le saben dar un correcto uso. Y es justamente eso, no tienen una visión correcta de cómo va a ser el futuro, hasta que se ven en problemas. ¿Tienes una estrategia de marketing digital? ¿Y a través de qué medios te estás anunciando? ¿Te estás anunciando a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube? ¿Cuánto inviertes para tus estrategias de marketing digital? ¿No? Y yéndome ya al tema administrativo, ¿tienes tus procesos estandarizados? ¿Utilizas algún sistema informático para controlar estos procesos administrativos? ¿Cómo estás facturando? ¿Dónde llevas tu contabilidad? Entonces son muchas preguntas para que tú te las vayas respondiendo. Si en todas contestas que sí y en todas tienes una respuesta, entonces puedo decir que tu empresa está en el camino a la digitalización, pero como muchos otros emprendedores y empresarios no puedes responder estas preguntas, significa que todavía tu empresa no ha dado ese paso. Y justamente este video es para que podamos juntos comprender cómo ha sido este proceso, qué es lo que ha cambiado, ¿no? Porque te he dado un contexto general de cómo han ido las cosas, de que las empresas, las pymes han ido sufriendo, sí, de que en Bolivia el 70 o el 80% de las pymes representan toda la economía nacional, lo cual es bastante preocupante. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para contrarrestar eso, ¿no? Para cambiar todo eso? Yo quiero traerte ahí 3 cosas o 4 cosas muy puntuales de los cambios que ha traído el 2020, que estoy seguro que tal vez tú te has dado cuenta de algunos. El principal cambio que ha traído es la caída de la publicidad tradicional. Realmente la publicidad tradicional, cuando hablo de tradicional, me refiero a medios que no son digitales, ¿no? Radio, prensa, televisión, flyers, folletería, papelería, todos esos medios que no son digitales han caído considerablemente. Un artículo de una noticia que lo voy a poner en la descripción dice que ha caído la publicidad la publicidad tradicional en un 30%. ¿Qué significa todo eso? Es que las empresas ya no utilizan estos medios de comunicación. Hace unos 10, 15 años, el ganador era la televisión. Los medios más requeridos, más utilizados y con más presupuesto para las empresas eran los medios tradicionales. Muchas empresas invertían sus anuncios o invertían su presupuesto en cuñas radiales, en periódico, en flyers, en volantes. Pero a raíz de la pandemia eso ha caído considerablemente. No porque las empresas querían cambiar, sino el mercado o la circunstancia de la pandemia les ha obligado a que cambien su estrategia. La publicidad tradicional ha sido un medio sobrevalorado. ¿Qué significa esto? Que es demasiado costoso, incluso ahora, para resultados que no son los más beneficiosos para tu empresa. No digo que no funcione. Yo estoy seguro que la publicidad tradicional aún funciona. Tiene sus estrategias y tiene también buen rendimiento, pero está sobrevalorado y no dan muy buen retorno de inversión. Hay mucho por hablar, yo te recomiendo que veas uno de nuestros videos donde hablamos de este tema, pero definitivamente el 2020 ha caído la publicidad tradicional.
Justamente acá veo, les muestro un artículo de Merca 2.0, que es una revista bastante prestigiosa en temas de marketing digital, y puedes ver ahí cómo ha caído la publicidad tradicional durante el 2020 a nivel mundial, ¿no? Justamente acá lo puedes ver. Vemos que la televisión, la radio y las revistas, periódicos estaban en decadencia. Si tú tal vez no te habías dado cuenta, durante el 2018-19 estaban en decadencia, pero no ha sido hasta el año pasado en el que han caído considerablemente. Lo que más me asusta a mí es ver en cines y en publicidad exterior que ha caído tanto, cines 51% de caída en la publicidad, lo cual es bastante preocupante. Cuando tú ibas al cine, tú antes de ver la película veías siempre un spot o un comercial, pero como no había cines ha caído mucho, hasta septiembre o agosto del año pasado en el que recién se han abierto otra vez las puertas. Ahora tú me dirás, yo sé que esto es así, pero el 2021, una vez que haya vacuna, va a cambiar. Pero no va a cambiar. Los hábitos del consumo del cliente muy raras veces cambian una vez que se adoptan comportamientos. Así que es muy importante que lo tomes en cuenta. Si tú te anunciabas tal vez en periódicos, si tu estrategia era en radio y te funcionaba, estoy seguro que ahora tienes que cambiar por completo toda tu estrategia. ¿Qué pasa con marketing digital? Es lo opuesto. Vemos que durante el 2020 ha tenido un incremento del 15% en inversión, lo cual es bastante alto. Todo lo que ha caído la publicidad tradicional, se ha ido directamente a marketing digital. El marketing digital es bastante extenso de hablar. No solamente significa hacer anuncios en Facebook o hacer una historia en Instagram. Significa toda una estrategia bastante grande, pero que tiene su centro o su núcleo en plataformas digitales, lo cual ha crecido bastante. Son medios relativamente baratos. Digo relativamente baratos porque si bien no son los más caros como la televisión, no son tan económicos como eran hace unos años. ¿Por qué es esto? Porque muchas empresas se están anunciando en estas plataformas y les está funcionando. Tienen un mejor retorno, mucho más económico, puedes controlar tu presupuesto y llegas directamente al público al cual estás interesado llegar. Así que el marketing digital ha traído grandes cambios, ha crecido bastante durante el 2020, ¿no? Y lo tercero es lo obvio, las ventas online han crecido demasiado, han crecido bastante, sobre todo acá en Bolivia. Aquí estoy colocando dos ejemplos, uno de Dismac, que todos conocemos, es una empresa bastante grande, y emprendimientos que han ido naciendo nuevos, ¿no? Medibook, por ejemplo, una plataforma donde tú puedes hacer tus consultas médicas en línea, lo cual es bastante requerido ahora que estamos en tiempos de pandemia. Así que han ido en ascenso las ventas digitales o las ventas online. Pero no ha sido hasta el 2020, donde recién han ido en ascenso, han ido creciendo. Hasta antes de ese año, muy pocas veces tú podías comprar algo en internet. Era algo loco, incluso, ¿no? Hasta daba miedo poner tu tarjeta de débito ahí para hacer alguna compra. Pero estoy seguro que muchas personas han hecho esto a la fuerza, muchas empresas han digitalizado sus negocios. Si tú vendías algo en tu tienda física, en tus sucursales físicas, seguramente has optado por tener esto en web, en tu sitio web, en una tienda online que te ayuda a vender más. Y es que todos los productos pueden venderse, todo se puede vender, o por lo menos puedes conseguir nuevos prospectos o posibles clientes a través de internet. Las tiendas online funcionan siempre y cuando lo hagas de la forma correcta. Ese cambio de vender en internet no va a parar. Si tú pensabas que durante el 2020 va a cambiar, no va a cambiar. Si después que haya vacuna vamos a retornar como antes, no vamos a retornar como antes. Esta es una señal para que no te pase lo que les ha pasado a los restaurantes. Si tú tienes una correcta apreciación del futuro, una correcta visión de lo que va a pasar, tú te das cuenta que las tiendas online están en ascenso. Que vender en internet ya no es solo una moda, sino va a ser un proceso totalmente normal. Pero tienes que tomar acción en este momento, ahora, en este año, estás a tiempo todavía. Y el cuarto cambio que ha traído es la digitalización de procesos. Y eso ha sido la fuerza. Muchas empresas tenían sus procesos de venta, procesos de contrataciones, contabilidad, todos los procesos administrativos los llevaban a mano. Sé que había algunas empresas grandes que tenían ya sistemas aplicados, pero las pymes no tenían. Y ha sido el tiempo de que estas pymes o empresas pequeñas puedan adoptar estos comportamientos, ¿verdad? Que puedan adoptar estas herramientas informáticas para poder digitalizar sus procesos. Un ejemplo bastante claro que te doy es la facturación en línea y computarizada. El 2020, y este año también seguramente va a pasar, para facturar una venta
para registrar una venta ya no necesitas un talonario físico, ya no, es imposible hacer eso, porque no puedes ir a tu sucursal, porque no tienes tiempo, porque hay restricciones, muchas cosas. Necesitas optar por una facturación en línea y una facturación computarizada. La automatización de los procesos de venta es lo propio, incluso la comunicación de tareas. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en remoto tal vez durante la pandemia? Sé que no todos los negocios pueden trabajar en remoto, hay algunos negocios que necesitan sí o sí operar de forma física, pero estudios de abogados, estudios de diseño gráfico, algunos consultorios de psicología, todos han optado por el trabajo remoto, ¿no? Desde casa. Pero ¿cómo puedes tú comunicarte con tu equipo si no tienes ninguna herramienta informática? Entonces se han visto obligados a utilizar herramientas que les permitan comunicarse entre ellos. Han utilizado Slack, el mismo WhatsApp, que es igual una herramienta, pero lo han utilizado ya más desde el punto de vista laboral. Así que ha sido un buen cambio también. Bastantes cambios. Han habido muchas alianzas de empresas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una alianza con una pasarela de pagos en Santa Cruz, de la cual somos también aliados. Y juntos hemos implementado la pasarela de pagos de parte de la empresa Live, y nosotros hemos implementado la facturación computarizada en línea para que el proceso de compra o de venta online se cubra 100%, ¿no? Que no haya ningún tipo de huecos o espacios sin cubrir. Cuando el cliente hace algún pedido, alguna compra en internet, paga en línea, de eso se encarga Live, pero también le llega su respectiva factura a su correo electrónico, de lo que nos encargamos nosotros. Y como muchas otras empresas han ido adoptando esas herramientas, se han ido cambiando muchas cosas, pero no es hasta que se ven obligadas las empresas hasta que cambian. Y el quinto cambio ha sido bastante obvio también: influencers para todos. Al igual que la publicidad tradicional ha caído, el marketing digital ha ido despegando. Dentro del marketing digital tenemos muchas cosas que han cambiado, sobre todo la estrategia de influencers, ¿no? Han habido muchas colaboraciones, promociones que se han hecho con estos influencers, empresas los han empezado a utilizar, no solo las empresas grandes, como todas los conocemos, sino empresas pequeñas, emprendimientos nuevos han contratado a estos influencers para poder crecer su marca, para poder posicionar su producto de mejor forma, ¿no? Comunicar la idea o el concepto que ellos estaban necesitando comunicar. Y ese es un cambio bastante radical también. Sé que a no todos les convencen los influencers, no estoy hablando del contenido que ellos producen, pero sí estoy hablando de la estrategia que ellos te pueden aportar y sobre todo los resultados, ¿no? que tú puedes lograr con ellos. Y como decía antes, el mundo ya no va a ser el mismo, incluso si hay vacuna o incluso si no la hay. Si hay, obviamente todos nos las pondríamos, ¿no? Para poder retornar a la normalidad. Pero los hábitos de consumo de los clientes ya no va a cambiar. Las empresas que han adoptado las estrategias digitales, si tú has entendido los 4 o los 5 cambios que te estoy comentando y los has adoptado para tu empresa para bien, estoy seguro que este año te va a ir mucho mejor. Yo creo que te fijes esto por último, ¿no? Son todos los logotipos de las plataformas que utilizamos todos hoy en día. Quiero que tú seas sincero y me digas cuál de estas plataformas no lo utilizas. Estoy seguro que todas las conoces. Zoom no lo conocíamos hasta el 2019, muy pocos. Pero el 2020 se ha convertido en una herramienta de comunicación con nuestros familiares y con nuestros amigos. Y es que todos vivimos en el mundo digital, todos estamos conectados. No tiene sentido que tu empresa siga colocando presupuesto en estrategias tradicionales o que tu empresa siga viviendo en el pasado. Tienes que entender que tu empresa tiene que estar, tus productos tienen que estar adecuados para el mundo digital. Y el mundo digital ha llegado para quedarse. Para bien o para mal, la pandemia ha acelerado ese proceso. Justamente ayer leí un artículo que decía que el comercio electrónico en Latinoamérica ha crecido el 300%. Lo que en 10 años no ha crecido en un año. Entonces, siempre es importante que puedas tú hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer tu empresa el 2021? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué cambios vas a tener? ¿O vas a seguir operando como operabas antes? Y quiero por último comentarte el caso de Nokia. Sé que todos lo conocen. Nokia ha sido uno de nuestros primeros celulares que la mayoría hemos utilizado, que todos conocemos. Han sido uno de los primeros celulares que han llegado a nuestro país. Estos celulares que los ves acá, ¿no? Han tenido en sus diferentes versiones. ¿Quién no ha tenido un Nokia? Nokia hasta el 2000, desde 1990 al 2000 era el líder global en comunicaciones. Ha sido la empresa que más celulares ha vendido y era el líder realmente de marca. Si tú pensabas en celular, pensabas en Nokia. No había Samsung, no había otras marcas. Estaban creciendo todavía. Pero después del 2001 ha llegado el software a los teléfonos móviles.
Resulta que los teléfonos móviles también podían comportarse como una computadora y también podían tener acceso a internet. Todo esto ha revolucionado esta industria, pero Nokia no ha querido cambiar. Se ha negado a cambiar, se ha negado la innovación y ha negado lo que también los restaurantes han negado, lo que muchas empresas están negando ahora. Ellos han negado ese cambio y han seguido haciendo los celulares que siempre hacían. Pero el 2007 Apple, que todos conocemos, llega con su primer iPhone. Un celular con conexión a internet, un celular que era touch y un celular que por mucho le ganaba a Nokia. Y no es que Nokia no podía hacer lo mismo que Apple, sí podía, tenía todos los recursos técnicos, económicos y humanos, pero no ha sabido ver el futuro, no ha sabido anticiparse a los cambios. Y Apple obviamente ya sabemos lo que es. Nokia no es que ha desaparecido, Nokia sigue existiendo, pero ya no es como antes. Es una empresa que ha caído bastante bajo en teléfonos móviles. No es una empresa pequeña, obviamente, es una empresa todavía grande, ha sido adquirida por Microsoft, pero ha caído mucho. Y eso sucede, ¿por qué? Porque no tienen una correcta apreciación del futuro y porque no saben identificar qué cambios han habido y cómo anticiparse a ellos. Así que yo quiero dejarte este video para que tú puedas comenzar a planificar todo lo que vas a hacer este año 2021 en tu empresa. ¿Qué cambios vas a hacer? ¿Vas a seguir invirtiendo en publicidad tradicional? ¿Qué es lo que vas a necesitar? ¿Tienes una tienda online? ¿Tienes una estrategia sólida de marketing digital? Yo te dejo esa pregunta para que tú la puedas analizar.